Buenas tardes a todos los presentes. Reciban un cordial saludo desde la SOCEM Uninorte. En nombre del comité organizador, les damos la bienvenida a la Jornada Pediátrica 2022. Presentamos el tema Higiene del sueño en pediatría, disertado por la doctora María Belén Jiménez Reyes. Ella es médica de familia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en salud pública y administración hospitalaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, becada de la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid, España, becada del Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, India, y coordinadora de extensión universitaria de la carrera de medicina de la Universidad del Norte. Adelante, doctora, estamos con usted. Bien, buenas a todos, soy la doctora María Belén Jiménez y en esta jornada de pediatría que está organizada por los estudiantes de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Norte, en conjunto ahora con las demás sociedades científicas, le doy muchas gracias por la invitación y vamos a estar hablando sobre los trastornos del sueño y la vigilia los más frecuentes en la edad pediátrica, pero así también vamos a estar hablando un poco de cómo se produce el sueño, cuáles son los ciclos que nosotros tenemos en el sueño y por sobre todas las cosas, la higiene del sueño en los niños, o sea, cómo realizar esos pasos para poder justamente tener algún tipo de, para poder llegar al buen dormir, ¿sí? Un ratito, bueno, eh, tanto en la vida adulta como en la edad pediátrica, ¿verdad? El sueño ocupa alrededor del tercio de la vida de las personas, ¿sí? Nosotros gastamos, si es que hacemos un cálculo, ¿verdad? De las horas diarias que nosotros dormimos, aproximadamente estamos durmiendo varios años, ¿verdad? En sumatoria, con una edad media de 75 años aproximadamente. Este proceso, ¿verdad? O sea, el sueño es justamente esencial para la supervivencia de todo ser humano. Es importante, es importante que ustedes sepan de que, eh, de que el sueño altera tanto el equilibrio, altera el equilibrio térmico, la regulación de la energía y causa también deterioro cognitivo, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta que el sueño es frecuente en la consulta en atención primaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir en atención primaria? Como ustedes bien saben, la mayoría sabe, atención primaria es justamente la puerta de entrada al sistema sanitario. Y la mayoría de las consultas, o sea, es bien frecuente tener las consultas con respecto a alteraciones del sueño más en las edades pediátricas, ¿sí? Bueno, con respecto a los trastornos de vigilia y sueño, nosotros tenemos los siguientes trastornos más frecuentes, ¿verdad? Que fueron clasificados por la DSM-5, donde nosotros podemos tener los trastornos como el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, la apnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño, los trastornos del ritmo circadiano, justamente de sueño y vigilia, las parasomnias, como los trastornos, por ejemplo, de pesadillas o del comportamiento del sueño REM. También dentro de las clasificaciones ahora se encuentra el síndrome de piernas inquietas, también los trastornos que pueden estar inducidos por las sustancias farmacológicas, por los medicamentos y los trastornos no específicos, así también como la hipersomnia y el trastorno de sueño vigilia especificado y no especificado, ¿sí? Bien, en la edad adulta el promedio de horas de sueño es entre 7 a 9 horas aproximadamente por noche
Y esto varía bastante si nosotros tenemos, si es niño o si es que es un adulto mayor. Como ustedes bien saben, los niños pueden llegar a dormir hasta los recién nacidos hasta 22 horas, entre 20 a 22 horas en la primera semana. Luego esto va alterándose, va va disminuyendo esas horas de sueño que el niño va presentando, ¿verdad? Eso es obviamente en el tiempo de 24 horas. Esto va disminuyendo en tiempo y hasta llegar a la edad adulta de 7 horas. Cuando llegamos a la edad siendo adultos mayores, por ejemplo, el sueño se convierte, llega a ser en mucha menor cantidad, sí, llegan inclusive a ser normal el dormir entre 3, 4, 5 horas por día, ¿sí? Em, este es el ciclo que le estaba comentando justamente, el ciclo de sueño que nosotros tenemos y que justamente em, eh, qué es lo que pasa, ¿verdad? Tanto en la edad adulta como en la niñez y en el adulto mayor, ¿sí? Este es el ciclo normal del sueño, donde nosotros tenemos dos periodos, un periodo no REM y un sueño REM que se llama, ¿sí? ¿Qué significa REM? Significa movimientos oculares rápidos y no REM significa no movimientos oculares rápidos, ¿sí? Este sueño REM, este sueño REM y no REM, ¿verdad? Justamente se divide como es un ciclo. Estos ciclos en el adulto mayor, en los niños, ¿verdad? Generalmente, em, cuenta con una etapa y el no REM con tres etapas, como vemos aquí. Esto va siendo cómo nosotros podemos descifrar estas etapas a través de la polisomnografía. La polisomnografía es el registro gráfico justamente de esas ondas cerebrales que nosotros vamos a ir teniendo acorde a esos movimientos oculares que nosotros estamos presentando. ¿Sí? Y como bien su nombre lo dice, el sueño no REM consta de tres etapas. La etapa uno que abarca al 5% aproximadamente de del sueño total en los niños que habíamos hablado, que ellos pueden dormir entre 20 y 22 horas en un primer inicio, ¿verdad? Llegando a la edad escolar entre unas 10 a 12 horas aproximadamente de sueño, ¿sí? Continuándose, ¿verdad? Con una etapa 2 que abarca el 50% del ciclo, donde las ondas ya comienzan a ser más lentas, ¿sí? Donde ya nos induce justamente a entrar en ese sueño profundo, llegando así a una etapa de actividad cerebral mucho más lenta, que es la etapa 3, ¿sí? Y luego tenemos el final del ciclo, ¿verdad? Que volvamos otra vez a despertarnos, o sea, que vendría a ser tanto el inicio como el final, que vendría a ser ya los movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Donde generalmente ya tenemos un estado similar al de vigilia. Em, bueno, luego de esto, nosotros también tenemos, para hacer un poco el diagnóstico, ¿verdad? Una vez que ya conocemos cómo se da el sueño, cuáles justamente esas fases del sueño, vamos a hablar un poco de esa valoración que nosotros tenemos que hacer para poder evaluar el sueño a todo paciente que viene con ese tipo de alteración. Esto vale tanto para los niños como para adultos mayores, ¿verdad? Es una valoración como general, ¿sí? Y aquí tenemos que ver en primera instancia, ¿verdad? Número uno,
si es que hubo, en caso del adulto, ¿verdad? Si es que hubo antecedentes patológicos, personales, ¿verdad? Con respecto al uso de sustancias, algún tipo de medicación hipnótica, o sea, qué es lo que él va consumiendo con respecto a esa medicación, ¿sí? Con respecto a los niños, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar siempre el embarazo de la madre, ¿sí? Debemos saber cómo fue el embarazo, si la madre tuvo unos buenos controles prenatales, si inclusive se llegó a ver, ¿verdad? En estudio, que el sueño que la madre tenía durante el embarazo, que quizás pueda influir también en ese sueño del niño. También si el niño presentó o no algún tipo de internación, si requirió al momento de nacer, si, por ejemplo, los niños, eso va más para recién nacidos. Luego, también cuando recién nacido, ¿verdad? El tema de la succión, si es que está amamantando adecuadamente, ¿verdad? Porque el niño, como ustedes bien saben, los recién nacidos maman en todo momento, ¿verdad? A libre demanda y muchas veces esas alteraciones de sueño que puede tener el recién nacido se puede dar justamente por esa necesidad de lactar. En la edad preescolar, por ejemplo, ya tenemos como antecedente, podemos ver, ¿verdad? Si es que ya en la etapa del lactante, el niño ha sufrido algún tipo de alteración con respecto al sueño. También, si es que el niño ya va en las escuelas, ¿verdad? En la edad escolar, ¿verdad? Si es que muchas veces los niños de un periodo, por ejemplo, va a la escuela a las 7 de la mañana, vuelve a las 5 de la tarde, muchas veces dentro de esa etapa escolar tenemos, hay ciclo de sueño, o sea, hay un momento de siesta, por así llamarlo, y entonces a la noche duermen a la tarde, entonces a la noche como que no tienen ganas de dormir y parece que es una alteración, ¿verdad? Entonces, ese tipo de antecedentes también tenemos que preguntarle en la edad escolar a los padres. Luego tenemos que evaluar también las características del sueño, como por ejemplo el patrón de sueño habitual, cuál es el horario de acostarse, de levantarse, cómo duerme durante la noche, el periodo más largo de sueño, ¿verdad? Eh, si es que presenta intervalos como de piernas inquietas, si es que está en todo momento moviéndose, si es que se levanta con algún tipo de pesadilla, por ejemplo, el niño, ahora que son muy frecuentes, motivo también de consulta de los padres. Si es que presenta este tipo de alteraciones, también tenemos que preguntarle ya específicamente con relación a este tipo de afecciones, ¿verdad? El inicio, cuánto dura, la frecuencia con la cual se presenta, la gravedad, si es que cómo fue al inicio, si eso fue empeorando, cómo fue evolucionando, ¿verdad? O fue empeorando o mejorando, antes era así, ahora es así, hace rato que él ya viene con esto, ¿verdad? Preguntarle no solamente a la madre o al padre, sino que también a los cuidadores que están a su cargo, ya sean las profesoras en la escuela, si es que, por ejemplo, el niño presenta mucho insomnio también en edad escolar, o si duerme mucho a la siesta, o si... cuáles son también, debemos evaluar esos factores precipitantes o de alivio, ¿verdad? Que pueden tener en el momento de algún tipo de alteración con respecto al sueño, ¿sí? Lo que les había mencionado hace rato, antecedentes, alteraciones del sueño, incluidos los patrones del sueño en la niñez, ¿verdad? Esto, esto va más también para los jóvenes o los adultos jóvenes, ¿verdad? En caso de estrés, por ejemplo, antecedentes familiares del sueño, también debemos recabar ese dato, antecedentes personales, patrón del sueño en la casa y, y el uso de fármacos que les había mencionado.
Bueno, si nosotros tenemos algún tipo de alteración, o sea, la causa más frecuente por la cual, ¿verdad? Nosotros tenemos en la consulta, generalmente está basado en los estados de insomnio, ¿verdad? Donde el niño no puede dormir, donde el niño no presenta las horas de sueño correspondientes, o el niño está muy irritado, el niño tiene somnolencia de día, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que evaluar un poco esa duración de esa alteración que el niño puede estar presentando. Y para eso tenemos una clasificación de ese estado de insomnio justamente, que pueden ser menos de 5 días, es un insomnio transitorio, un insomnio de corta duración, ¿verdad? Es de 1 a 3 semanas aproximadamente. Un insomnio crónico ya podemos clasificarlo como mayor a 3 semanas. Eso es en cuanto a su duración. En cuanto a la gravedad, en cuanto a la gravedad, justamente se basa en esa repercusión o en las consecuencias que ésta pueden tener en relación a esos trastornos. Según su naturaleza, que puede ser un insomnio de conciliación, donde el niño no puede, o el adulto, ¿verdad? No puede conciliar el sueño, un insomnio de mantenimiento, donde genera muchos despertares a lo largo de la noche, de un despertar precoz, se levanta mucho más temprano a lo habitual, posterior a una dormida temprana, un insomnio global donde en todo momento, tanto como conciliación o de mantenimiento de despertar precoz, presenta ese tipo de alteración. ¿Está? Eh, bueno, las pruebas complementarias, lo que le estaba diciendo, son justamente para poder evaluar un poco esas polisomnografías. Aquí están unos datos, ¿verdad? De donde nosotros tenemos acá dos, tres centros especializados justamente en esas pruebas complementarias, ¿verdad? Que estaban en el Hospital de Clínicas, en la clínica Osler, ¿verdad? Que son las que generan justamente ese estudio el estudio de las ondas cerebrales en cuanto al sueño, ¿sí? Después también existen otras pruebas complementarias, como el test de latencia del sueño múltiple, para objetivar, por ejemplo, esa hipersomnia que pueden presentar los pacientes. Em, bueno. Y voy a pasar esto nada más para poder enfocarme en higiene del sueño principalmente, ¿sí? La higiene del sueño son pasos que nosotros debemos seguir, y esto sirve tanto para el niño en edad preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto maduro, adulto mayor, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estos pasos? Generalmente a esto se le denomina los mandamientos para el buen dormir, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que actuar? Le voy a dar un enfoque justamente a un poco a esa actividad relacionada a niños, ¿verdad? Que nosotros como padres lo que debemos hacer es trabajar en estos mandamientos. Estos mandamientos, por así llamarlo, son rituales que nosotros debemos tener, y nosotros debemos también incentivar a nuestros pacientes a que en todo momento ellos estén desarrollando. ¿Cuáles serían estas actividades o este ritual, por así llamarlo, ¿verdad? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es armar un horario establecido, ¿sí? En forma consensuada para el niño. Por ejemplo, si el niño vive con mamá y con papá, entonces, o con el responsable, ¿verdad? De ese niño, debe tener justamente un horario establecido para ir a la cama y para levantarse.
¿sí? Eso es lo adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Para el niño en edad escolar, por ejemplo, el niño debe tener un sueño de 10 a 12 horas, como habíamos visto. Entonces, el niño debe acostarse a las 8:30, 9 de la noche a más tardar, para poder llegar a despertarse a las 6 de la mañana y juntar justamente todos esos horarios que nosotros estamos viendo, ¿sí? Así también hay que tener un ritual como para introducirnos a ese mundo de sueños, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Debemos realizar baños, por ejemplo. En primera instancia, lo que yo siempre le digo a mis pacientes, hay que poner el chip de, bueno, ahora al seguir estos pasos, quiere decir que voy a la habitación, ¿sí? Número uno, establecer el horario. Número dos, realizar actividades al menos una hora antes de ese horario establecido para ir a la cama. Actividades relajantes, como por ejemplo una ducha, una ducha tibia, colocarse ropa cómoda, ¿sí? Una ropa holgada, una ropa liviana, generar el ambiente tanto en temperatura como también poder disminuir de poder disminuir el uso de luces, ¿sí? En la habitación, utilizar la habitación solamente para dormir, no tener televisión en la habitación. La habitación debe tener color claro, ¿sí? No debe estar, no debe estar con colores chillones, no debe estar con colores, sí, siempre colores pasteles. Debe oler bien. Y la cama debe ser también de una tela suave, de una tela algodonosa, ¿sí? Donde no genere de repente reacciones a nuestro cuerpo. Las actividades deportivas, horas, al menos 2 horas antes de ir a la cama, es lo recomendable. Así también como la hora de la cena, de la última comida, debe ser entre 2 horas aproximadamente del ir a la cama, ¿sí? Em, mm, Actividad física. Y con respecto a las siestas, ¿sí? Con respecto a las siestas, ¿están recomendadas las siestas? Sí están recomendadas. Para el adulto, 45 minutos a 1 hora. Para el niño, 1 a 2 horas está súper bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es englobar justamente esa cantidad de sueño para la edad. Bien, el tratamiento que nosotros tenemos que hacer en el ideal, el gol estándar para el tratamiento no farmacológico justamente de trastornos de sueño son las terapias conductuales que nosotros podemos tener, por ejemplo, la relajación muscular. Y por sobre todo la psicoterapia cognitivo-conductual que se trabaja de forma paralela, que puede ser con el médico especializado en medicina del sueño, así también como un psicólogo, ¿sí? Los fármacos que nos vamos a dar. Y estas son justamente las bibliografías que les había un poco comentado, de dónde saqué estas informaciones, de dónde podemos ir buscando. Termino esta charla y nuevamente muchas gracias por la invitación, dándoles un eslogan de estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Eso lo dijo William Shakespeare. Y siempre, siempre, siempre como estudiantes, como médicos, como especialistas, subespecialistas, hiperespecialistas, contra super hiperespecialistas, nunca se olviden de preguntar sobre el sueño de sus pacientes, que les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias nuevamente.